Llega un punto en que explicarse se convierte en una modalidad de destierro. Las palabras que pronuncias ya no te amparan, te disuelven, y el silencio comienza a resonar como hogar. Existen instantes en que el alma, encogida en un rincón de la psique, se rehúsa a hablar, no por carecer de contenido, sino porque todo lo que expresa se deforma en la traducción. Lo intentó, con palabras ornamentadas de cortesía, con metáforas envueltas en deseo, pero nadie verdaderamente escuchó. Entonces ahora se recoge, gradualmente, como una criatura ancestral que presagia tormenta. Cesa de existir para aquellos que jamás aprendieron a escuchar con todo el ser. Deja de explicar, pues incluso el silencio es más auténtico que una vida devotada a traducir lo sagrado a lo digerible. No se trata de aislamiento, se trata de la rebelión sagrada de elegir la presencia por encima de la representación. No explicar no es retroceso, es regreso al núcleo crudo y salvaje de quien eres, antes de aprender a justificar cada respiración. No se trata de abandonar la conexión, se trata de descubrir que tu esencia no es una disertación, es una llama. Una mujer se sienta a la orilla del mar, sosteniendo una carta jamás enviada. Cada palabra que escribió intentó explicar su dolor, pero ninguna sonó verdadera. Ella rompe la carta, el viento se la lleva, y por primera vez, ella no la persigue. Cierto día un hombre grabó símbolos en las paredes de una cueva, no para explicarlos, sino para recordarlos, para evocar algo eterno a través del gesto, no de la gramática. Pintó con sangre y ceniza, no para recibir aprobación, sino para reflejar lo indecible. Una niña está frente a un espejo que ya no refleja. Ella habla y el espejo permanece mudo. En esa mudez, ella ve más que cualquier respuesta que le hayan ofrecido. La explicación, cuando se usa en demasía, se convierte en armadura. Es el intento del ego de volver al alma digerible, pero el alma nunca fue destinada a ser consumida, solo a estar en comunión. En términos junguianos, este momento señala el colapso de la persona, el agotamiento que se siente al representar la propia identidad ante el mundo. Se vuelve demasiado pesado para que el ser interior lo cargue. Es una fatiga psíquica que no tiene raíz en la pereza, sino en el dolor de nunca ser reflejado como eres, solo como esperan que seas. Esta fatiga es un umbral, donde el alma comienza a desprenderse de pieles prestadas, una frase a la vez, donde empiezas a darte cuenta de que el verdadero yo no se encuentra en el convencer, sino en el ser. ¿Has sentido alguna vez que cada vez que intentas explicar quién eres, algo sagrado se pierde? ¿Te has sentido más visto en el silencio que en cualquier sala repleta de preguntas? Tu alma ya te ha susurrado, deja de dar explicaciones, simplemente regresa. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos y recuerda un momento en que intentaste explicar tu dolor a alguien y no fue comprendido. Ahora imagina que retiras esas palabras, una por una, no con ira, sino con reverencia, como si recuperaras objetos sagrados de un altar olvidado. Siente lo que queda en el silencio. Cuando dejas de explicar, comienzas a recordar, no a quien querían que fueras, sino a quien eras antes de las palabras. Hay cárceles sin rejas. Algunas se construyen con palabras, no pronunciadas ni una sola vez, sino repetidas como mantras para sobrevivir. No quise ser demasiado, solo intentaba ayudar, solo quería que me vieran. Cada frase es una piedra, cimentada con miedo, colocada por un niño que aprendió que para estar a salvo tenía que comprenderlas. No como eran, sino como podían explicarse. No era actuar, era sobrevivir, un pacto silencioso entre el dolor y el lenguaje. No naciste explicándote. La necesidad de justificar tu dolor se plantó en un campo de abandono emocional, y lo que creció no fue tu esencia,
sino una máscara de comprensión. Pero detrás de cada explicación, tu alma aún tiembla y pregunta, ¿seguiré siendo amado si dejo de traducir mi dolor? La prisión no es el mundo. La prisión es la creencia de que debes narrar tu sufrimiento para merecer permanecer. Una niña coloca una vela en el centro de una habitación vacía. Le habla con cuidado, esperando que la llama no se apague. Cada palabra que ofrece es una ofrenda, un acuerdo, una súplica. Una anciana camina por un pueblo llevando un espejo contra su pecho. Cada vez que alguien habla, refleja solo lo que quieren ver, hasta que un día el espejo se rompe y por primera vez llora. En un sueño, alguien escribe una confesión en las paredes de una casa, pero la tinta se desvanece en cuanto toca la superficie. Siguen escribiendo más rápido, más fuerte, hasta que les sangran los dedos. Y aún así, la casa olvida. Psicológicamente, la compulsión de explicarse surge de una ruptura. En algún punto, el niño no se reflejaba. La validación debía ganarse, no recibirse, y así comenzó el rol vitalicio del ego como defensor del niño interior herido. En la teoría del trauma, esto se alinea con la respuesta del ciervo, la adaptación del sistema nervioso al abandono, donde la autoexpresión se convierte en autodesprecio en nombre de la conexión. Arquetípicamente, es el huérfano interior el que suplica, «Compréndeme o desapareceré». Pero esta comprensión nunca es completa, porque no se refleja en el amor, sino solo en la tolerancia. Y la tolerancia engendra exilio. Dar explicaciones constantemente es como llevar un megáfono para una voz que nunca se escuchó en la infancia. Pero el alma no quiere ser explicada, quiere ser conocida. ¿Alguna vez has salido de una conversación con una sensación de vacío mayor que al entrar, porque dijiste demasiado, y aún así no te entendieron? ¿Reconoces el agotamiento de tener que justificar constantemente tu tristeza, tu anhelo, tu verdad? ¿Has convertido tu vida en un tribunal con la esperanza de finalmente ganar el caso y defender tu derecho a existir? Elige una frase que hayas dicho tantas veces que nadie la entienda. Podría ser, solo estoy cansado, no quería molestarte, o no sé por qué estoy así. Escríbela. Luego, lenta y conscientemente, quema el papel o rómpelo en pedacitos. Que este sea el comienzo de un nuevo voto. Ya no eres el intérprete de tu propio dolor, eres su testigo sagrado. No naciste para convencer al mundo de tu valor, naciste para recordárselo, sin permiso. Hay un silencio que no apacigua, borra. El niño habla, quizá de un sueño, quizá de dolor, y nadie lo escucha de verdad. No porque sea sordo, sino porque su corazón está en otra parte. Así que deja de traer su alma a la mesa. Aprende que sobrevivir significa adaptarse, no expresarse. Y a partir de ese momento, todo intento de ser comprendido conlleva un miedo oculto. Si no me comprenden, desapareceré. Ser escuchado se convierte en un anhelo, y al final, en una trampa. Buscar la comprensión a cualquier precio es ofrecer tu alma como moneda de cambio. Cuando tu verdad se convierte en acción, dejas de hablar, te rindes. El autoabandono a menudo se disfraza de vulnerabilidad, pero la verdadera vulnerabilidad no necesita ser comprendida. Existe, incluso en ausencia de eco. Esta herida de no ser escuchado no se cura con palabras más fuertes, se cura al elegir no dejarte atrás en la búsqueda de resonancia. Una niña se encuentra frente a una puerta cerrada, llama 1, 2 veces durante años, pero nadie abre. Así que empieza a pintar poemas en el marco de la puerta con sus propias lágrimas, esperando que el silencio la sienta. Un hombre se lleva una concha al oído, esperando respuestas, pero el mar nunca responde. Un día, deja caer la concha y oye su propia respiración por primera vez. En un sueño, alguien grita bajo el agua. Nadie oye,
Pero el grito se convierte en una ola, y esa ola llega a la orilla. Desde una perspectiva psicológica, la herida de no ser escuchado arraiga una profunda creencia. Debo explicarme para que importe. Esto crea un ciclo donde la necesidad de validación prevalece sobre la integridad de la autopresencia. Cada intento de hacerlos entender se convierte en una fragmentación, un paso más allá del yo. Jung lo llamaría una traición a la voz interior. El yo, la totalidad de nuestra psique, comienza a fragmentarse a medida que el ego busca pertenencia a través de la actuación, y cada acto de autoexplicación se convierte en un exilio silencioso. Con el tiempo, intentar ser comprendido se vuelve menos una cuestión de conexión y más de supervivencia, pero tiene un precio. Cambias la verdad de tu silencio por la ilusión de resonancia, y cada vez que lo haces, desapareces un poco. ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste invisible, incluso al hablar? ¿Alguna vez sentiste el dolor de pronunciar cada palabra, solo para encontrarte con confusión o silencio? Y en esos momentos, ¿has sentido también que abandonabas tu propio cuerpo simplemente para ser aceptado? Esta noche, siéntate contigo mismo en silencio. Imagina una versión más joven y suave de ti mismo intentando hablar. No respondas, solo escucha, no reacciones, no te arregles, solo escucha. Luego susurra a esa voz interior: no necesitas que te comprendan para ser sagrado. Cuando dejas de necesitar ser escuchado por los demás, empiezas a escuchar la única voz que nunca te ha abandonado, la tuya. Hay momentos en que el alma sabe al instante, pero antes de que el conocimiento pueda respirar, la mente interviene, con sus estrategias, su cautela, sus argumentos, y así la verdad queda sepultada bajo 1000 justificaciones. Explicar se convierte en una especie de escudo, un ritual de protección, no de los demás, sino de la insoportable claridad de la intuición. Porque sentir profundamente es peligroso cuando el mundo exige lógica, así que hablamos, explicamos, y al hacerlo, olvidamos el conocimiento original. Explicar demasiado no es solo un hábito, es un reflejo espiritual. El cuerpo susurra una verdad, el alma la confirma, pero la mente, temerosa de equivocarse, temerosa de que no le crean, secuestra el momento. Así que, en lugar de presencia, ofrecemos pruebas. En lugar de intuición, ofrecemos una tesis. Pero la intuición no es una teoría, es un animal sagrado, y cada vez que la ahogamos en explicaciones, se repliega. Una mujer camina por un bosque al anochecer. Siente algo detrás de ella, no miedo, sino reconocimiento. En lugar de darse la vuelta, comienza a recitar frases, esperando que la lógica la proteja del encuentro sagrado. Un hombre está al borde de un acantilado. Sientes el viento llamándote a saltar, no a caer, sino a volar. En cambio, escribes todas las razones por las que deberías esperar. Cuando terminas, el viento se ha ido. En un sueño, alguien se para ante una puerta que se abre sola, pero duda. Comienza a enumerar todas las razones por las que la puerta podría ser peligrosa. La puerta se cierra y se queda explicando un momento que estaba destinado a ser vivido. Desde la perspectiva de la psicología profunda, la intuición es la voz del ser. El inconsciente llega a la conciencia a través del símbolo, la sensación y el conocimiento espontáneo. Pero el ego, acostumbrado por la sociedad a valorar la explicación por encima de la experiencia, a menudo intercepta esta voz. Sobreexplicar es la forma en que la psique se protege del riesgo de equivocarse, de ser vulnerable, de ser demasiado íntimo para controlarlo. Esto también es un reflejo influenciado por el trauma. Cuando alguien ha sido castigado o rechazado simplemente por saber algo, especialmente de niño,
El sistema nervioso se adapta. Di solo lo que puedas justificar. Y así, la brújula interior se ve sofocada por el análisis. Pero la intuición no es lineal. Es lunar, cíclica, silenciosa, salvaje. No puede sobrevivir en el tribunal de la lógica, solo en el templo de la confianza. ¿Alguna vez has sentido algo con tanta claridad, pero luego te has convencido de no hacerlo? Te encuentras explicando lo que tu cuerpo ya sabe, como si ese conocimiento necesitara permiso para existir. Se ha silenciado tu intuición, no porque haya muerto, sino porque dejaste de creer en su voz. La próxima vez que sientas un sí o un no surgir en tu cuerpo, haz una pausa antes de explicarlo. Pon una mano en el pecho. No digas nada. Deja que la comprensión resuene en ti. Luego susurra para ti mismo: confío en ti, aunque no pueda demostrártelo. Tu intuición no está aquí para convencer a nadie. Está aquí para guiarte a casa, silenciosa, segura y sagradamente. En algún momento del camino, el alma se topa con el rechazo. No el rechazo puro, sino la sutil disonancia de no verse reflejada. Así, para sobrevivir, crea un traductor, una voz que hace digeribles las partes salvajes, un tono que convierte las heridas sagradas en narrativas aceptables. Así nace la persona, no como un engaño, sino como una máscara forjada por necesidad. Su función: explicar el yo de una manera que no resulte en el exilio. Su miedo: que el yo puro, sin traducir, sea demasiado o insuficiente. Explicar es vestir tu esencia con un disfraz que nunca eligió. Pero ¿y si la aceptación obtenida mediante la traducción es una forma de exilio? El alma no busca aprobación, busca comunión, y no puede haber comunión donde hay representación. Cuando dejas de traducirte para complacer, empiezas a recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a disculparte por tu esencia. Un hombre entra a una reunión con una máscara sonriente. No siente alegría, pero cuenta historias que tranquilizan a los demás. Cuando se quita la máscara en privado, su rostro ya no sabe qué expresión adoptar. Una niña dibuja su mundo interior: cielos extraños, lunas rotas, una casa sin techo. Se lo muestra a alguien, quien le dice: ¿por qué no pintar flores? Al día siguiente pinta un jardín, pero dentro, la casa sin techo aún tiembla. En un sueño, alguien habla un idioma extranjero con fluidez, pero al despertar no recuerda ni una sola palabra. Todo el día siente el dolor de algo no dicho. En términos junguianos, la personalidad es la máscara que usamos para adaptarnos a la sociedad. Es necesaria, pero se vuelve tóxica cuando se confunde con el ser. La personalidad explicativa emerge cuando el ego se siente inseguro en su forma natural. Así, transforma el lenguaje, la emoción y la identidad para que sean digeribles. Pero esta traducción siempre es una reducción, y lo que se pierde en el proceso no es solo autenticidad, sino vitalidad. Desde una perspectiva neurobiológica, es una adaptación crónica a la amenaza percibida, especialmente para quienes han experimentado invalidación emocional. Sé digerible o te quedarás atrás. Pero el alma no es digerible. Es luminosa, caótica, intraducible, y cuanto más se la explicas a los demás, más olvidas cómo habla realmente. ¿Sientes que tienes una versión de ti mismo más fácil de digerir para los demás? Te encuentras suavizando tu verdad, no por bondad, sino por miedo. ¿Alguna vez te has distanciado de un momento y te has dicho a ti mismo: ¿de verdad que no fui yo? Elige una parte de ti que editas con frecuencia para ser aceptada. Una creencia, una herida, un deseo, un silencio. Hoy no lo expliques, no lo edulcores, simplemente déjalo existir, puro, honesto, completo, aunque solo sea en tu propia presencia.
Respira en él como si fuera un voto sagrado. El yo que debe explicarse para ser amado, no está siendo amado. Solo cuando la personalidad se desenmascara, el alma puede ser vista como lo que realmente es. Cuando el alma no se escucha a sí misma con palabras, empieza a hablar a través de la carne. Hay un dolor que ningún diagnóstico puede detectar. Una opresión en el pecho que dice, no pude decirlo, así que lo guardé aquí. Una migraña que murmura demasiadas verdades sin decir. Un malestar digestivo que resuena, te tragaste lo que debías haber gritado. Esto no es enfermedad, es dolor no expresado que se convierte en lenguaje. Y el cuerpo se convierte en el altar donde finalmente se ofrece lo no dicho. El cuerpo no miente. Mientras el ego elabora explicaciones, el sistema nervioso guarda un registro silencioso de cada abandono, de cada vez que te silenciaste para protegerte. Cuando tu boca olvida decir la verdad, tu cuerpo la recuerda con exquisita precisión. El alma no desaparece al ser ignorada. Se encarna a través de los síntomas, buscando la comunión a través del único camino que queda. Una mujer pierde la voz, no por una enfermedad, sino por años de silencio. Los médicos no encuentran la causa, pero cada noche sueña con cantar en idiomas que no entiende. De niña se estremece cada vez que sus padres discuten. Años después, de adulta, siente dolor de espalda cada vez que oye gritos, incluso a distancia. El cuerpo recuerda lo que la mente intentaba olvidar. En un sueño, alguien encuentra letras escritas por toda su piel. Cuando intenta leerlas, las letras desaparecen. Pero la sensación de estar escrita persiste. El cuerpo es el inconsciente hecho visible. En la teoría del trauma, el cuerpo almacena lo que la psique no puede procesar. Bessel van der Kolk afirma, el cuerpo guarda el registro. En el lenguaje de los arquetipos, el cuerpo es el hogar del alma. Cuando el alma se aquieta, la casa cruje, gotea, arde. Desde una perspectiva simbólica, cualquier dolor que surge sin causa médica puede ser un mensaje escrito en el guión somático. Un brote no es accidental, puede ser un ritual de recuerdo. Y en este recuerdo, la herida se convierte en una puerta. El cuerpo deja de ser una prisión para convertirse en un pergamino. ¿Alguna vez has sentido un dolor en el cuerpo que nadie podía explicar, pero sabías que significaba algo? ¿Sientes tensión en lugares donde tu verdad alguna vez intentó vivir? ¿Alguna vez tu cuerpo ha llorado por algo que tu boca nunca dijo? Busca un espacio tranquilo. Coloca las manos en la parte del cuerpo que más te duele. Cierra los ojos. Susurra. ¿Qué has estado intentando decirme? No intentes responder. Solo escucha. Deja que tu cuerpo hable, en la calidez, en la quietud, en tu imaginación. Luego, agradece por contener lo que no pudiste decir. El alma habla muchos idiomas, pero cuando todo lo demás falla, se escribirá en tu cuerpo, hasta que finalmente la leas. Hay momentos en que tus palabras te traicionan, no porque sean falsas, sino porque son demasiado. Hablas para explicar, pero lo que sale es una niebla, una cascada de argumentos, evasivas y aclaraciones. Te observas intentando sonar coherente mientras te sientes profundamente fragmentado. La verdad, no estás hablando desde tu centro. Hablas desde la herida que temes que no exista sin justificación. La sobrejustificación es una señal de humo de un yo fracturado. Es la forma en que el alma grita, por favor, no te vayas. Puedo encontrarle sentido si te quedas. Pero no naciste para encontrarle sentido. Naciste para crear significado. Y el significado surge no de la explicación, sino de la presencia. Cuando sobreexplicas, a menudo no te comunicas, te escondes. Una mujer construye una torre de libros, cada uno lleno de sus propias explicaciones. Sube a la cima, esperando ser vista.
pero la torre se derrumba bajo el peso de demasiadas justificaciones. Sobrevive, pero ahora camina descalza, sin libros, solo con aliento. Una niña lleva un espejo que refleja solo partes de su rostro a la vez. Lo gira constantemente, intentando ver el conjunto, pero cuanto más explica lo que falta, más fragmentada se siente. En un sueño, alguien habla con múltiples bocas, una para cada versión de sí mismo. Cada boca cuenta una historia diferente. Nadie sabe cuál es la verdadera, ni siquiera la soñadora. En la psicología profunda junguiana, la sombra no es solo lo oscuro, sino lo que se reniega. La sobreexplicación a menudo surge de una sensación fragmentada de identidad, donde partes del yo no se han integrado, por lo que el ego compensa mediante el control narrativo. Cuando sientes la necesidad de sobreexplicar, puede ser tu psique intentando crear coherencia donde hay un conflicto interno. La paradoja: cuanto más explicas, menos integrado te sientes. Aquí es donde emerge la sombra impostora, la que constantemente justifica su presencia, no porque sea falsa, sino porque ha sido condicionada a dudar de su propia integridad. ¿Alguna vez te has escuchado hablar y has sentido que te esforzabas demasiado por sonar bien? A veces recurres a largas explicaciones para tapar un silencio que te resulta insoportable. ¿Te has sorprendido hablando no para compartir, sino para distraer? La próxima vez que sientas la necesidad de explicar demasiado, haz una pausa, respira, pregúntate: ¿qué temo que la gente no entienda si no digo nada más? Entonces deja que el silencio sea tu respuesta, no como un castigo, sino como una práctica para sentirte completo, sin defenderlo. Quienes explican demasiado no mienten, buscan el yo que dejaron atrás en cada frase. Llega un momento en que el silencio deja de ser pasivo, se convierte en un escudo, no de miedo, sino de soberanía. Tras años de defender cada emoción, narrando cada matiz de su ser para evitar el exilio, algo ancestral despierta: la decisión de no explicar más. Y en este silencio emerge un sonido sagrado, el sonido de un alma que se niega a encogerse para ser comprendida. El verdadero silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de la esencia. Elegir no explicar no es cerrarse, sino abrirse interiormente. El silencio se vuelve ritual cuando se arraiga en la presencia, no en el retraimiento. Cuando honra su ser, no oculta su verdad. Quienes ya no se defienden no están vacíos, finalmente están completos. Un monje entra en un pueblo y no dice nada. La gente se reúne, proyecta, se maravilla. Él simplemente permanece sentado, con la mirada fija y las manos abiertas. Y de alguna manera, su silencio habla más fuerte que cualquier sermón. Un niño coloca una pluma en un altar de piedra, sin oraciones, sin súplicas, solo quietud. El viento lleva adelante el ritual. En un sueño, alguien entra en un tribunal, pero en lugar de hablar enciende una vela. El juez desaparece. El tribunal se disuelve. Solo queda la llama. El silencio, cuando se elige conscientemente, es una forma de encarnación arquetípica. Se alinea con el místico, el ermitaño, el oráculo, figuras que se retiran no por miedo, sino por la sagrada responsabilidad de proteger la frecuencia de la verdad. En términos psicológicos, esto es individuación. El alma ya no necesita la afirmación externa para validar el conocimiento interno. No se trata de aislamiento. Se trata de terminar con la adicción a las clases particulares. Una adicción que a menudo proviene de un trauma, donde defenderse se ha convertido en un sustituto de ser recibido. Pero llega un umbral donde el silencio se convierte en la expresión más honesta del yo integrado. ¿Has sentido esa profunda paz al no tener que justificar tu decisión aunque nadie te entendiera?
¿Has anhelado un espacio donde el silencio no fuera sospechoso, sino sagrado? ¿Alguna vez tu cuerpo te ha susurrado: no demos explicaciones, simplemente seamos? Encuentra un momento en tu día, aunque sean solo 5 minutos, para practicar el silencio sagrado, sin pantallas, sin explicaciones, solo tú, respirando. Puedes colocar un símbolo a tu lado, una piedra, una pluma, una vela. Que tu silencio sea una consagración, no de ausencia, sino de esencia. Nunca estás más completo que cuando no dices nada, y sin embargo, te sientes completo. Llega un momento en que las palabras se agotan, no por falta de reflexión, sino porque la verdad se ha vuelto demasiado grande para contenerla. Abres la boca, pero tu alma no tiene palabras para expresar lo que siente. Así que te sientas ahí, con el dolor de lo incompleto, dándote cuenta de que ninguna metáfora es suficiente. Ninguna frase es segura. Ninguna explicación es lo suficientemente sagrada para aquello en lo que te has convertido. Hay un umbral en el viaje del alma donde la estructura del habla se desmorona. No como un fracaso, sino como una ascensión. El místico llega aquí no a través del estudio, sino de la entrega. Las palabras, antes herramientas de conexión, ahora se sienten como vallas. El lenguaje, antes un puente, ahora se siente como una caja. Cruzar es abandonar la necesidad de decir lo que ahora debe vivirse. Una poeta escribe su último verso y luego deja la pluma, no con derrota, sino con reverencia. Empieza a bailar lo que ya no puede pronunciar. Un hombre se para frente al océano, susurra un nombre, pero las olas no responden. Simplemente lo arrastran y camina sin palabras hacia el agua. En un sueño, alguien abre un libro y las páginas están en blanco, pero al tocar el papel, empieza a llorar. Porque de alguna manera todo está ahí. En la psicología mística, esta es la crisis de inefabilidad. Cuando el alma se expande más allá del marco del conocimiento, el ego lo experimenta como confusión, incluso como fracaso. Pero no es un colapso, es una reorientación. La psique está pasando de la articulación verbal a la encarnación simbólica. En términos junguianos, es la unión del logos y el eros, la palabra masculina y la presencia femenina. Cuando el alma madura, ya no necesita nombrar para saber. Se convierte en aquello que una vez intentó describir. Este es también el comienzo del lenguaje del alma. Gesto, silencio, sensación, ritual. ¿Alguna vez has sentido un momento en que las palabras delataron la profundidad de tu experiencia? ¿Has intentado explicar un sentimiento y has terminado sonando menos humano, más vacío? ¿Alguna vez tu alma anheló expresarse, pero se negó a hablar en términos humanos? La próxima vez que sientas algo indescriptible, no hables. Muévete, toca, respira. Haz un gesto con la mano, enciende una vela, tararea una nota. Deja que la sensación viva en tu cuerpo, no solo en tu vocabulario. Que esta sea la nueva oración, presencia, no actuación. Lo que no se puede decir suele ser lo más sagrado. Vívelo, y el silencio comprenderá. Has dedicado toda tu vida a cuidar tu voz, cuidadosa, agradable, explicativa. Cada frase, un escudo. Cada oración, una apuesta por la seguridad. Cada déjame explicarte, una súplica silenciosa. Por favor, no me abandones, porque eres real. Pero ahora, algo dentro de ti muere, no violentamente, sino con la gracia de una prenda vieja que se desprende. El explicador interior, el que tanto se esforzó por encontrarle sentido a tu alma, está deponiendo sus armas. Llega un momento en todo viaje sagrado en que algo debe morir, no porque haya fallado, sino porque ya no sirve a tu verdad. El explicador dentro de ti nunca fue el enemigo.
Era un niño que custodiaba un fuego en un mundo de viento, pero ahora estás listo para llevar la llama con tus propias manos. Esta muerte no es aniquilación, es iniciación. El fin de la traducción es el comienzo de la encarnación. Ya no necesitas encajar en las palabras. Finalmente estás listo para encajar en ti mismo. Una mujer camina hacia un río con una capa hecha de manuscritos. Cada página contiene una explicación antigua. Deja que el agua se las lleve página a página, y cuando emerge, está desnuda y radiante. Una figura se encuentra frente a un espejo. En lugar de ver un reflejo, ve humo, la disolución de todas las personalidades. Por un momento entra en pánico, luego respira y se siente por primera vez completa. En un sueño, alguien cava una pequeña tumba en el bosque. Dentro se oye una voz, familiar, ansiosa, hiperactiva. La cubren con tierra y susurran, «Gracias». Luego se alejan, más ligeros. Esta muerte simbólica representa el colapso del yo narrativo, una estructura construida para proteger el mundo interior mediante la explicación. En términos psicológicos, es la muerte del falso yo, lo que Winnicott describió como la personalidad construida en respuesta a un peligro emocional temprano, el que decía lo necesario para estar a salvo, el que existía más para los demás que para sí mismo. Cuando este guardián muere puede llegar el dolor, pero también la libertad. No se trata de callar para siempre, se trata de no tener que volver a hablar por miedo. Es el comienzo de la sencillez. El cansancio de tener que explicar cada una de tus decisiones, cada uno de tus cambios. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, solo quiero existir, sin necesidad de un párrafo para justificarlo? ¿Alguna vez tu alma ha anhelado renacer no por ellos, sino por ti? Escribe una breve carta de despedida a esa parte de ti que explica demasiado. Agradécele cómo te protegió. Dile lo que ya no necesitas. Luego entiérralo, en la tierra, en la llama de una vela, en tu imaginación. Que este sea tu renacimiento. No necesitas explicaciones para estar vivo. No eres una sentencia. Eres una presencia sagrada. Quien deja de pedir permiso para existir, finalmente nace. Antes, usabas las palabras para sobrevivir. Ahora, usas tu aliento para ser. La necesidad de convencer se ha disuelto. La necesidad de traducir se ha desvanecido. Lo que queda no es actuar, sino presencia. Y esa presencia dice más que cualquier explicación. El alma integrada no explica, emana. Entras en una habitación y cambias la atmósfera. No con elocuencia, sino con esencia. Este es el lenguaje de los arquetipos, del mito, de la energía. No pide ser comprendida, invita a ser sentida. Vivir como una metáfora que respira es encarnar una verdad que ya no puede contenerse en palabras, porque ahora late en cada gesto. Una mujer baila al amanecer, sin música, sin público, solo viento y recuerdos. Cada movimiento es un himno indescifrable, solo presenciado. Un hombre entra en un pueblo sin decir una sola palabra. Enciende una pequeña fogata y la alimenta. La gente se reúne, no para escuchar, sino para calentarse en su silenciosa presencia. En un sueño, alguien se vuelve transparente, no invisible, sino tan completo, tan real, que su presencia se convierte en un espejo. Quien lo ve, ve su propia alma. Este es el momento de la integración, cuando el yo fragmentado se vuelve completo. Desde la perspectiva de Jung, es la etapa final de la individuación, donde la persona, el ego, la sombra y el alma convergen en una presencia coherente y encarnada. Al dejar de estar gobernado por la defensa o la explicación, comienzas a vivir simbólicamente. En este estado, tu ser se convierte en tu mensaje. No solo dices la verdad, sino que la vives.
Tu silencio se convierte en santuario, tus movimientos se convierten en mito, tu presencia se convierte en oración. ¿Has notado momentos en que la gente percibe algo en ti, incluso cuando no dices nada? ¿Has empezado a anhelar una conexión que se pueda sentir y no hablar de ello? ¿Has sentido que tu propia presencia se profundiza? Como si te hubieras vuelto más tú, con menos palabras. Hoy habla menos. Deja que tu cuerpo diga lo que tu boca ya no necesita decir. Haz un gesto, lento y consciente, que simbolice tu verdad. Podría ser una mano en el corazón, una larga mirada a tus ojos en el espejo, una pausa antes de reaccionar. Que este momento sea tu lenguaje, que este gesto diga: estoy aquí, estoy completo, ya no explico nada, existo. Ya no eres un mensaje, eres la metáfora, viviente, respirando, completo. Al final de este largo viaje, a través de la voz, del silencio, de la fragmentación y la totalidad, llegas, no a un lugar, a la presencia tuya. No hay aplausos, no hay testigos, solo tú y la sagrada quietud del ser. Ya no traduces tu alma para ser amada, amas, permaneciendo completo dentro de ti. La explicación fue el exilio, el silencio se convirtió en el camino. Ser es el regreso a casa. No has abandonado el lenguaje, has trascendido sus límites. Ya no buscas ser comprendido, porque ahora comprendes algo más profundo. Tu verdad no necesita defensa, solo pide devoción. Ser es más que explicar. Un templo se yergue en lo profundo del bosque. No hay señales, entrada libre. Solo quienes oyen la llamada lo encuentran. Dentro no hay más que luz, sombra y eco. Y el eco solo dice una cosa: bienvenido de nuevo. Un niño regresa a una casa que había olvidado. El polvo lo cubre todo, pero huele a hogar. No limpia, enciende una vela y se sienta, silencioso, sagrado, completo. En un sueño, un libro se cierra, no porque la historia haya terminado, sino porque el lector se ha convertido en la historia. Esto no es una resolución, es la reencarnación de la verdad interior. Quien vivió en las explicaciones no es borrado, es honrado, bendecido y enterrado con ternura. Tus esfuerzos no fueron en vano, te trajeron al umbral de esta nueva vida. Ahora portas un nuevo lenguaje, no hablado, sino encarnado, no persuasivo, sino magnético. Ahora eres un ritual, eres presencia, eres tu propio templo. No necesitas explicar por qué sientes tan profundamente. No necesitas defender por qué eres diferente. No necesitas justificar tu debilidad, tu silencio, tu fuego sagrado. Todo esto nunca fue un problema, siempre fue un portal. Encuentra un momento de quietud hoy. Coloca tu mano sobre tu pecho, siente tu respiración. Di, en voz alta o en tu interior: ya no necesito explicaciones, estoy en casa, en mí mismo. Luego, siéntate, no digas nada. Sé, no estás aquí para convencer, estás aquí para encarnar.